Hola, bienvenido a la tercer y última lección de este maravilloso estudio, Sellados por el Espíritu Santo. Hemos abordado, pues, referencias importantes y ahora vamos a descubrir cuatro verdades espirituales sobre ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que hemos venido reflexionando sobre algunas cosas que de forma general en nuestro país suceden con la ya muy cercana celebración de Semana Santa. Así que dentro de estas cuatro verdades espirituales también encontraremos algo que Dios le quiere hablar a este México tan querido en el que vivimos. Uno de los primeros aspectos que nos ofrece el ser sellados por el Espíritu Santo es la seguridad. Esa es una verdad espiritual que encierra este maravilloso hecho. Y lo podemos entender viendo la primera epístola de Juan, capítulo 5, versos 12 y 13, que nos menciona, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué maravilloso es saber que no importa en el momento en el que seamos llamados a la presencia de Dios, tenemos la seguridad y tenemos la certeza de cuál es nuestro destino final, cuál es nuestra morada final, que evidentemente al tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, como lo dice aquí la primera epístola de Juan, capítulo 5, versos 12 y 13, tenemos la vida. Simple y sencillamente, con palabras muy claras, aquí dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y una segunda cita para reforzar la seguridad de nuestro futuro espiritual está en el Evangelio también de Juan, curiosamente también capítulo 5, en este caso el verso 24 dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí también vemos que el que no tiene a Jesucristo, literalmente está en una condición de muerte, está en una condición de condenación. Pero los que oímos la palabra de Dios y creemos en ese mensaje y ese evangelio de salvación, obtenemos el inmerecido regalo de la vida eterna. Hay muchas más porciones en la Escritura en donde nosotros podemos encontrar la seguridad de nuestra salvación. Y esta es la primera y gran verdad espiritual de ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. La segunda es autenticidad. Lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso ser parte de la familia del único Dios vivo y todopoderoso. Y esta es una segunda gran verdad que nos lleva el hecho de ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque como lo dijo el apóstol Pablo, ese Espíritu Santo con el cual nosotros hemos sido sellados, da un testimonio a nuestro espíritu y tenemos auténticamente nuestra participación en la familia del Dios vivo y todopoderoso. Y eso nos hace auténticamente hijos de Dios. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, que es
el modelo que nosotros tenemos que seguir. Si lo vemos en el ámbito de la vida natural, siempre se espera mucho más del primogénito que del resto de los hijos. Eh, Comúnmente, papá y mamá, su mayor exigencia, su mayor esperanza está en el primogénito, ¿verdad? Y al ser Jesucristo nuestro hermano mayor, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para ser auténticamente un hijo de Dios. Y después viene la tercer verdad espiritual, propiedad. Somos propiedad de Dios. También aquí el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 3, verso 17. Y déjame, antes de que leamos esta porción de la escritura, me gustaría, lo he mencionado muchas veces, en esta próxima Semana Santa pasan muchas películas y algo que no falta en ninguna de esas películas es la escena en donde Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Inmediatamente, fíjense lo que sucede cuando permitimos que la religiosidad domine sobre nuestra relación con Dios. Todos los escribas, los fariseos y los principales sacerdotes se imaginaban el templo físico de ladrillo, de todas estas mezclas que se utilizaban en ese entonces, se les hacía algo imposible porque decían, ¿cómo tardó tantos años esto en construirse y cómo puede ser posible que diga que lo va a destruir y en 3 días lo vuelve a levantar? Y eso es algo que también el ser humano olvida muy fácilmente. Así que vamos a 1 Corintios 3:17. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo. El cuerpo con el que Dios nos permite vivir aquí en la tierra es templo de Dios. Y ese templo tiene que mantenerse santo. Dice, si alguien destruye el templo de Dios, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo y lo destruimos, dice que Dios nos destruirá a nosotros. Y esto es algo que el ser humano nunca debería de olvidar, nuestro cuerpo, nuestra vida, el tiempo que Dios nos permita transitar aquí, debemos de santificarlo, porque nosotros somos el templo de Dios. Cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros cuerpos es el templo donde reside ese espíritu con el cual hemos sido sellados. Y esto lo podemos ligar con la cita de la verdad de autenticidad que acabamos de leer y que tenemos aquí mismo en pantalla. Y la fortalecemos con Primera de Pedro 2:9, que es algo que también comúnmente tendemos a olvidar dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo. De repente ya decimos, la salvación no se pierde, estoy completamente seguro que me voy a ir al cielo, pero olvidamos el propósito. Y aquí Pedro lo dice con toda claridad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjense muy bien lo que continúa. Pueblo adquirido por Dios. Esto reafirma que nosotros somos propiedad del Dios vivo. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Fíjate lo que viene a continuación. Viene nuestro propósito. Tú y yo somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis
Fíjense el propósito, el precio que se pagó por nosotros fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados. Así que el precio que se pagó por nuestra salvación es muy alto. Y en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador es para un propósito, para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y date cuenta la relación que están guardando todas estas citas que estamos viendo y cómo se interrelacionan maravillosa y divinamente entre sí. Y aquí también Dios nos quita un peso. De repente, el discípulo de Jesucristo siente un pesar porque comparte la palabra y la gente no se convierte o no acepta a Dios. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo que nuestra boca debe de anunciar es a Cristo, hablar de Cristo. Nosotros no podemos cerrar nuestros labios, tenemos que anunciar de forma permanente, constante, a tiempo y a destiempo, como lo dice la Escritura, las virtudes de nuestro Señor. Lo demás es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, anunciar, 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 anunciar. De repente, veámoslo desde el punto de vista, digamos, de la vida normal, ¿no? ¿Qué pasa en la televisión? Hay anuncios. A veces hasta sentimos que son más los anuncios que el programa en sí. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo y a destiempo anunciar, 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 anunciar. ¿A quién? A Cristo. Todo el tiempo, no debemos parar en hacerlo, eso no debe de cesar, porque somos propiedad de Dios y fuimos adquiridos por Él para ese propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de estar en tinieblas, de estar en muerte, a su luz admirable. Solo por eso nosotros deberíamos de estar como los canales de televisión, anunciando las virtudes de nuestro Señor y Salvador todos los días a toda la gente. Y finalmente cerramos con una verdad, la autoridad. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús tiene autoridad en el cielo y tiene autoridad en la tierra. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si recuerdas la primera lección, ese sello, vimos la figura, vimos cuerdas que se utilizaban en cera y todo lo que representaba, lo vimos en la primera lección. Esa autoridad romana está por debajo de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es nuestra máxima autoridad y por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y los apóstoles lo dijeron con toda claridad. Primero, obedece a Dios antes que a los hombres. Y la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9, nos reafirma qué pasa cuando no reconocemos esa autoridad. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo.
Y los anhelos de Dios deberían de ser nuestros propios anhelos, porque ¿qué fue lo que enseñó Jesucristo en sus 3 años de ministerio aquí en la tierra? Todo el tiempo estuvo llamando al arrepentimiento, que la gente se diera cuenta que sus pecados los estaban llevando a muerte, los estaban llevando a condenación, que ya estaban siendo religiosos en vez de tener una relación viva y eficaz con Dios. Y los llamaba constantemente al arrepentimiento. Esa es la doctrina de Cristo. Hablarle a la gente, tus pecados te están llevando a condenación. El estar lejos de Dios te lleva a las tinieblas. Y su doctrina fue hacer que la gente se diera cuenta de su necesidad de redención, de su necesidad de salvación. Y esa es la misma doctrina que nosotros tenemos que seguir. Y el anhelo de Dios de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, debe de ser un anhelo del discípulo de Dios. Debe de ser un anhelo del discípulo de Cristo y perseverar en esa doctrina. Y estar anunciando a Cristo todos los días, para evitar que, fíjense muy bien, y vuelvo a lo que pasa con tanta frecuencia en nuestro país y que con toda claridad el profeta Samuel lo mencionó. Es el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel dijo, y es una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que una forma de las que se usaban antes para expiar el pecado eran holocaustos, era ofrecer sacrificios, pero Dios se agrada más de la obediencia. Aquí desafortunadamente estas épocas fueron dichas en la era del rey Saúl, que Dios fue muy claro, le ordena terminar con un pueblo idólatra, terminar con todo. Sin embargo, Saúl no obedece y eso es lo que causa que su linaje se termine como rey de Israel. Y aquí el profeta lo dice claramente, es mejor obedecer que sacrificios. Todas estas representaciones de las cuales Dios no se agrada. Dios lo que quisiera es que toda esa gente entendiera que deben de conocer la palabra de Dios y es mucho más grato al Dios Altísimo el ser obediente de su palabra que cualquier sacrificio. Y esto es lo que debemos de tener mucho cuidado. Al ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, debemos de cuidar no entristecer a ese Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Cada vez que tus labios y los míos se cierran a predicar la palabra, ese Espíritu Santo se entristece, porque olvidamos nuestro propósito, olvidamos para qué fuimos adquiridos y llamados a ser parte de la familia del único Dios vivo y todopoderoso. Así que recuerda, en estos próximos días hay mucha sensibilidad. Asegúrate que tus labios no se cierren de anunciar aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos ha dado ese regalo inmerecido de la redención y asegúrate de que todos los que te rodean sepan
que amas a Dios, que tienes una relación con Él y que tomaste de forma libre la decisión de ser su discípulo. Espero que este estudio sobre el ser sellados por el Espíritu Santo haya sido de bendición para tu vida y que siempre estés cerca de la palabra de Dios. Y recuerda, no ser religioso. Ten mejor una relación viva y eficaz con el Dios Altísimo. Que Dios te bendiga.